Hola amigos y amigas, estamos celebrando esta fiesta, esta solemnidad de la Inmaculada Concepción. Esta solemnidad que tiene su raíz en una declaración de un dogma de parte del Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. ¿Qué es lo que nosotros entendemos cuando hablamos de la Inmaculada Concepción? ¿Qué entendemos de esta fiesta, de este dogma? Muchas personas piensan que significa que María concibió a Jesús sin pecado, y esto significaría entonces la Inmaculada Concepción. Cuando María queda embarazada de Jesús, lo concibió sin pecado. Algunas personas lo piensan de esta manera. Otros piensan que, como María no tuvo relaciones sexuales con José, por eso es inmaculada, es decir, fue sin pecado porque no tuvo relaciones sexuales. No se trata de eso. El dogma es su intención, quiere decir que María fue concebida por sus padres, Santa Ana y San Joaquín, sin la mancha del pecado original. Esto es, según la mentalidad del dogma, según lo que quiere expresar el dogma, es esto, sin la mancha del pecado original. Y entonces, aquí ya inmediatamente tenemos que pensar en el significado del pecado original. Porque en el contenido del dogma se expresa que María fue privilegiada, tuvo este privilegio de no tener el pecado original. Todos nosotros, lo ha sostenido la tradición de la Iglesia, lo ha enseñado la Iglesia, a partir de la interpretación de Génesis 3, todos nosotros somos víctimas de un pecado cometido por Adán y Eva. En realidad, entonces, en el centro de la proclamación de fe se encuentra el tema del pecado original, que vamos a tratar de ver de qué se trata. En primer lugar, lo que queremos preguntarnos es acerca del problema del mal en el hombre. ¿Existe el mal? ¿El misterio del mal está presente? Claro que sí, lo constatamos diariamente. El libro del Génesis, nos preguntamos, ¿quiere en su capítulo 3 explicar el origen del mal del hombre? ¿De qué se trata? Se cuenta que en una ocasión había un monje que tenía la tentación todas las noches a las 3 de la mañana, la tentación de levantarse y comerse 2 huevos fritos. Y entonces esta era su tentación y diariamente hacía esto. Bueno, le comunicaron al Padre Superior acerca de este comportamiento de este monje, y el monje, él con su costumbre, como todos los días, se levantaba a las 3 de la mañana a comerse sus 2 huevos fritos. ¿Qué hizo el Padre Superior? Bueno, le cerró el gas, la llave del gas, para que no tuviera gas para hacer sus huevos fritos, y le escondió el aceite para que no pudiera entonces comer sus huevos fritos. Cuando el monje se levantó a comer sus huevos fritos, se encontró con que no había gas, pero había muchas velas, así que prendió varias de ellas y no tenía aceite. Bueno, algún material de santo crisma podría funcionar, que todavía no era consagrado, así que utilizó un poco de eso para hacer sus 2 huevos fritos. En ese momento, mientras estaba ese monje haciendo sus huevos fritos, cae el Padre Superior, y entonces el hermoso monje se lleva un gran susto, y entonces, frente a este susto, no sabe qué hacer, cómo reaccionar. Y le dice al superior, es que el diablo me tentó. Y se escuchó una voz desde lejos que dijo, esta vez yo no fui. Muchas veces, frente al misterio del mal del hombre, pretendemos echarle la culpa a otros, no hacernos cargo de la situación. Esto está presente en el dinamismo mismo del pecado en el hombre, del mal en el hombre. San Pablo, en la carta a los Romanos, dice, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Cuántas veces constatamos en nuestro corazón que hacemos el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que queremos hacer? ¿Dónde está entonces el origen del mal en el hombre? ¿Podemos buscar en Dios el origen del mal que existe en el hombre? La Biblia pretende dar una respuesta acerca del origen del mal. Seguimos preguntándonos, ¿podemos decir que el diablo es el responsable del mal en el hombre?
Porque, como decíamos, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a echarle la culpa a otros, a sacarnos la culpa de arriba y echarle la culpa a otros. Entonces, existe una explicación clásica, diríamos lineal, de la historia de la salvación, que dice que al principio Dios crea un universo en armonía. Para este ser humano existe entonces la inocencia, el paraíso, y luego entonces el ser humano quebranta esta norma divina que se sanciona con un castigo de parte de Dios. Este castigo conlleva el sufrimiento, el trabajo penoso, la muerte. Desde entonces, esta transgresión, este pecado original, allí aparece entonces el tema del pecado original, envenena radicalmente todas las relaciones del ser humano con la creación, con los demás, consigo mismo, con las cosas, hasta que finalmente Dios envía a su Salvador. ¿Y qué hace este Salvador? Viene a restaurar todo y viene a abrir las puertas de la vida a los que creen en Él. Esta, diríamos, es la explicación lineal, clásica, acerca de la historia de la salvación. Aquí introducimos entonces la palabra mito. Sabemos que los 11 primeros capítulos del libro del Génesis son mitológicos. El mito no dice lo que pasó, dice lo que pasa. El mito no es una historia, no es una crónica, por eso no nos relata lo que pasó. Es una imagen literaria una figura literaria para decirnos lo que está pasando, para dar una explicación acerca de lo que está pasando actualmente. Existe entonces una interpretación tradicional que ve a Adán y Eva como personajes históricos. Incluso el Concilio de Trento condena a aquellos que quebrantan esta explicación. Quien no confiesa a Adán, el primer hombre, como alguien que quebrantó aquella alianza con Dios, entonces sea excomulgado. Esta es la expresión del Concilio de Trento, año 1545 al 1563. La segunda explicación, también en el orden tradicional, va a ver a Adán y Eva como personajes representativos de la humanidad. Entonces, en ellos, en Adán y Eva, todos nosotros pecamos, ellos nos representan, pero siguen siendo personajes históricos, siguen siendo personajes que existieron en la realidad. Por eso tenemos que abordar el tema del mito. El lenguaje mitológico es una manera de decir la verdad. No es una mentira, es una manera de decir la verdad. Es un modo de decir una verdad que Dios quiere revelar. Y aquí entonces, cuando nosotros acudimos a la interpretación del texto del capítulo 3 del Génesis, desde el lenguaje mitológico, tendremos que preguntarnos el paraíso terrestre. ¿Es una nostalgia este relato del paraíso terrestre? ¿Es una nostalgia o es una invitación a la esperanza? Es decir, el autor de la Biblia se está preguntando si ha pasado algo que nosotros tenemos que recuperar o está proyectando hacia el futuro una realidad que nosotros deseamos. Es ahí cuando tenemos que decir que el autor del libro del Génesis tiene en su corazón una esperanza y entonces quiere dar a conocer a aquellos que van a leer su texto, aquellos creyentes israelitas, quiere dar a conocer cómo sería un mundo en el cual haya armonía entre Dios y los hombres, entre los hombres entre sí, el hombre consigo mismo, el hombre con la creación. Esta armonía entonces está en el proyecto de Dios. Cuando se rompe esta armonía, entonces es ahí, con la ruptura de esta armonía, cuando se introduce el pecado en el hombre. Por lo tanto, la serpiente que aparece en el libro del Génesis, en el capítulo 3, podríamos decir que es el hombre. La serpiente no es una realidad externa al hombre. Justamente está diciendo el libro del Génesis que es el más astuto de todos los animales. ¿Y quién es el más astuto de todos? El hombre es el máximo en su astucia, y aquí el hombre en su orgullo, en su capacidad de
de astucia. Este es el hombre. Por lo tanto, la serpiente es una dimensión de cada uno de nosotros, no es una realidad externa a nosotros. La Biblia entonces, nos preguntamos, ¿revela cuál es el origen del mal en el hombre? En realidad, la Biblia constata que en el hombre hay un mal, que Dios no es el origen del mal en el hombre. La Biblia constata que está presente este misterio del mal. La Biblia presenta el paraíso como una realidad futura que el hombre puede alcanzar, como una posibilidad hacia la cual nosotros caminamos. Por eso estamos en una historia de salvación, no de condenación. Por eso la visión es positiva. Por principio ya estamos salvados, no condenados. El origen del sufrimiento entonces, del sufrimiento, de la injusticia, de la muerte, no está en Dios. Eso lo deja muy claro la Biblia. El motivo de la existencia del mal está en esta condición humana, frágil, débil y vulnerable. No es que fuimos mal hechos, fuimos hechos así. De otra manera no seríamos seres humanos. Es lo que somos. Podríamos decir, este es el pecado de ser hombres. Esta es la realidad humana con la cual nosotros convivimos. El hombre pecó desde el principio, pero no es que pecaron un tal Adán y una tal Eva. Pecamos todos desde el principio. Llevamos entonces la marca del pecado desde el momento mismo de nuestra existencia como seres humanos. El paraíso entonces es un deseo futuro que está proyectado en el pasado. Así escribe el que pone por escrito el agiógrafo el libro del Génesis en el capítulo 3. En la Biblia entonces, más que reflexionarse sobre el mal, se expresa que el hombre debe combatir el mal, y eso es lo importante. Dice la palabra de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó mucho más la gracia de Dios. Por eso, esta celebración de la Inmaculada Concepción, que está expresado en negativo, inmaculada, sin mancha, concebida sin mancha, en realidad debe ser expresado en positivo. En ella sobreabundó la gracia de Dios. No se trata de un privilegio de María. Tenemos que mirar a María no como una privilegiada, sino como una hermana, como una compañera de camino, que también hizo el esfuerzo por corresponder a la gracia de Dios. Ella entonces, durante toda su vida, desde el principio de su vida, respondió positivamente a la voluntad de Dios. Esto significa María concebida sin pecado original. Desde el principio de su vida hubo en ella un sí generoso, una entrega confiada. María pone toda su existencia a disposición del plan salvador de Dios. Ella es la servidora. Muchas veces miramos a María como madre, y es verdad, pero tenemos que mirarla también como hermana, como amiga, como aquella que hizo el camino antes que nosotros. Ella es la llena de gracia, pero no como un privilegio, sino como una invitación que nosotros tenemos a vivir también en esta sintonía, en esta gracia de Dios. Por eso podríamos decir que es posible imitar a María hoy. Es posible vivir esta pureza de corazón, como nos manda a vivir el Evangelio. Felices aquellos, nos invita Jesús en las bienaventuranzas, felices los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Esta pureza de María no es un privilegio de ella. Si ella simplemente fuera una privilegiada, estaría lejos de nosotros. No queremos que sea una privilegiada, queremos que sea aquella que primero ha hecho la experiencia de la entrega generosa al plan de Dios. Esta es la Inmaculada. Por eso podríamos concluir con aquel hermoso himno de la liturgia: María, pureza en vuelo, Virgen de vírgenes, danos la gracia de ser humanos sin olvidarnos del cielo. Enséñanos a vivir, ayúdenos tu oración, danos en la tentación la gracia de resistir. Honor a la Trinidad por esta limpia victoria y gloria por esta gloria que alegra a la humanidad. Amén. Hasta la próxima.